Pasados 2 meses desde el inicio del conflicto en Ucrania, queda claro que no se trata de un conflicto regional, sino que es el inicio de una nueva y larga guerra fría, esperemos que sea fría, un verdadero enfrentamiento mundial, que conllevará la separación del globo en 2 grandes bloques regionales aislados y hostiles. ¿Cómo va a afectar este nuevo escenario a los países hispanos? Buscamos en este vídeo aportar algunas claves en este sentido, y para ello nos vamos a apoyar en los comentarios de Michael Hudson, profesor de Economía en la Universidad de Missouri, uno de los más brillantes economistas independientes de Estados Unidos. Hudson es autor del imprescindible libro Superimperialismo, la estrategia económica del imperio norteamericano, escrito ya en 1972 y que acaba de reeditar recientemente en una versión mejorada. En Superimperialismo, Hudson hace comprensibles para el lector lego en economía los mecanismos ocultos y muy efectivos que Estados Unidos ha usado para imponer en el mundo un modelo económico financierista trucado que le hace apropiarse de buena parte de las rentas y los recursos de prácticamente todas las naciones del globo. Michael Hudson tiene una capacidad que no es fácil de encontrar en un economista. Con una mirada objetiva, recordemos que él es estadounidense, es capaz de hacer entender cómo grandes principios abstractos, cómo grandes sucesos macroeconómicos afectan a la vida real de las personas. Su libro Superimperialismo, que era una crítica de los abusos económicos estadounidenses, llegó a manos de las agencias de seguridad norteamericanas, que quedaron fascinadas con sus explicaciones y lo tomaron como un manual para profundizar en el abuso, en la dominación de Estados Unidos a través de la economía. Tan maravillados quedaron con el contenido del libro que Herman Kahn, uno de los futuristas, de los analistas geopolíticos más destacados del Estado profundo norteamericano en la década de los 70, compraron 2.000 unidades de su libro. No solo eso, Kahn fichó a Hudson para su propio think tank, para su propio grupo de pensamiento, que había creado pocos años antes, el Hudson Institute. El trabajo de Michael Hudson en este think tank, que por casualidad lleva su mismo nombre, le llevó a conocer de primera mano el tipo de personalidades y formas de operar que manejan estas instituciones del Estado profundo estadounidense, que dirigen su seguridad y su política exterior. Quizá el mejor exponente de este tipo de personalidades sea el propio Herman Kahn. Kahn, antes de fundar su propio think tank, había tenido una larga carrera profesional en otro de los grupos de pensamiento estadounidenses más influyentes. Muchos opinan que el más influyente, la corporación Rand. Rand fue fundada en 1948 por la empresa de aviones militares Douglas, hoy convertida en la McDonnell Douglas. Este hecho ya es verdaderamente significativo sobre cómo opera el Estado profundo estadounidense. Son las empresas armamentísticas las que dan a luz a los grupos de pensamiento. Para nota. Rand sigue hoy día, 50 años después, plenamente operativa, con más de 2.000 empleados repartidos en oficinas por todo el mundo. La corporación Rand, pese a ser una institución privada, está financiada por el gobierno estadounidense, en concreto por la Secretaría de Defensa, por el Departamento de Salud e incluso por la Agencia de Medicamentos y Alimentos. Además, recibe financiación de una larga lista de corporaciones empresariales, universidades, fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Es la habitual fusión de intereses que conforma la corporatocracia de la élite anglosajona y sobre la que hemos tratado de dar luz en vídeos pasados. La corporación Rand ha sido objeto de grandes escándalos, como el llamado caso de los papeles del Pentágono. En este caso, un empleado de Rand filtró en los años 70 documentos internos que revelaban cómo el gobierno estadounidense había estado mintiendo repetidamente a la ciudadanía sobre la guerra del Vietnam para mantener el conflicto vivo. Herman Kahn destacó en la corporación Rand como estratega militar experto en conflictos nucleares. Sus ideas eran tan extremas que Stanley Kubrick se inspiró en él para crear el personaje principal de su conocida película Doctor Strangelove, una sátira de comedia negra protagonizada por Peter Sellers que trataba sobre un conflicto nuclear con la Unión Soviética y que acababa con el exterminio de la humanidad. Como decíamos, Michael Hudson fue fichado por Camp tras publicar su libro y trabajó unos años para el Hudson Institute. Hudson demostró tener fibra moral y duró poco en este entorno. En un simposio en México, expresó públicamente sus opiniones sobre cómo la esclavitud de la deuda estaba hundiendo a los países de Iberoamérica. Esto provocó una tormenta de protestas y, como consecuencia, Hudson decidió dejar su trabajo para las agencias del gobierno estadounidense. Pero centrémonos en la situación actual y tratemos de situarnos antes del inicio del conflicto en Ucrania. Conviene recordar una idea explicada por Marcelo Gullo respecto a las posibilidades del hispanismo de los países hispanos antes del comienzo de la guerra.
Cuyo ha explicado con frecuencia que nos encontrábamos en una situación que el hispanismo podía tratar de aprovechar para fortalecerse, dado que las dos potencias económicas mundiales, la China emergente y los Estados Unidos en claro declive, se centrarían en su lucha por la hegemonía mundial, lo que abriría cierto espacio de libertad para que los países hispanos, vasallos, peleáramos por nuestros propios intereses. Es un invento de una profunda reflexión del Pentágono, de una parte del Pentágono, de una parte de los sectores políticos del centro de los Estados Unidos para intentar reindustrializar Estados Unidos, pero eso lleva al enfrentamiento con China. ¿Y nosotros cómo jugamos en esto? Fenómeno. Es lo mejor que nos podría haber pasado. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta un rinoceronte con un elefante, nosotros tenemos que estar al margen y nos permite un margen de maniobra, un gran margen de maniobra, ¿no es cierto?, para realizar lo que yo denomino la unidad, ¿no es cierto?, hispanoamericana, que uno desearía que fuese también la unidad de toda la hispanidad. Que ahora vamos a explicar en el tercer escenario por qué es extremadamente necesaria y por qué en eso de recuperar la hispanidad, la unidad de la hispanidad, nos va la vida, porque por eso dije que no es solo pasado, no es solo nostalgia, sino que es futuro. Pues bien, atendiendo a las reflexiones de Hudson, el conflicto de Ucrania ha dado fin de forma abrupta a este periodo de confusión que el hispanismo, que los países hispanos podríamos haber aprovechado. El cambio de escenario tras el inicio de las hostilidades ha sido fulgurante y los dos bloques, en especial Estados Unidos, ha llamado ya a rebato para que ninguno de sus subordinados piense en rebelarse o pasarse al bloque contrario. La imposición de sanciones económicas como consecuencia del conflicto es el nuevo telón de acero que separa, que va a abrir una brecha enorme entre esos dos grandes bloques regionales, Occidente y Euroasia. Habrá muchos que no estén de acuerdo con el diagnóstico de Hudson sobre cómo hemos llegado hasta aquí, entre otras cosas porque las motivaciones ocultas de los grandes sucesos geopolíticos nunca se harían en los grandes medios de comunicación. Hudson, conocedor de cómo opera el Estado profundo estadounidense, interpreta que la escalada para entrar en esta nueva Guerra Fría estaba planeada desde hace mucho tiempo. En su opinión, el bloqueo del Nord Stream 2 era parte fundamental de esta estrategia, porque era imprescindible para quitar prosperidad e independencia no solo a Rusia, sino a Europa Occidental, el vasallo por excelencia de Estados Unidos. No parece que sea simple coincidencia el hecho de que el conflicto en Ucrania haya empezado justo cuando el Nord Stream 2 iba a empezar a enviar un río de gas de energía barata a Europa Occidental. Hudson considera que estos movimientos por parte de Estados Unidos están muy meditados, que hay años de planificación detrás. Son muchos los think tanks norteamericanos que analizan las oportunidades tras la generación de conflictos y cómo Estados Unidos puede mejorar su situación geoestratégica gracias a ellos. Si algún español se sorprende o inquieta al oír esto, habría que decirle que solo tiene que pensar en 1898 y el autoatentado del Maine, que fue la excusa perfecta para iniciar un conflicto y expulsar definitivamente a una España en declive del continente americano, dando lugar a uno de los casos de vasallaje más extremos, el de Puerto Rico, que 120 años después sigue oficialmente en un estado de semicolonia apenas a 1000 kilómetros de la costa continental de Estados Unidos. La reflexión de Hudson sobre el interés que Estados Unidos podría tener en generar un conflicto en Ucrania no es una quimera, no es un sueño conspiranoico. Prueba de esto es el informe elaborado por la propia corporación RAND llamado Overextending and Unbalancing Russia, publicado en 2019. En este informe, RAND recomendaba elevar la tensión del conflicto de Rusia con Ucrania. En el informe se señalaba que la táctica debería ser provocar allí, en el territorio de Ucrania, un conflicto, pero evitando que la escalada fuera mayores. Pero no solo eso, el informe señalaba también que la parte más vulnerable de Rusia es su economía y proponía incrementar todo tipo de sanciones comerciales y financieras, buscando el apoyo de otros estados occidentales. Establecía como prioridad conseguir una acción de bloqueo por parte de las potencias de la Unión Europea. Además, en el plano ideológico, Rand recomendaba activar una campaña de propaganda contra Rusia en todos los sentidos, dañando la imagen de Rusia en el extranjero, vetándola en foros internacionales, realizando acciones de boicot en eventos deportivos y culturales de alcance global, como los campeonatos del mundo. La estrecha similitud entre las medidas que proponía Rand hace 3 años ya y la realidad que palpamos hoy parece innegable. Pero vayamos a la parte interesante en la que conviene tener especialmente en cuenta el análisis de Hudson, porque más allá de su perspectiva geopolítica,
Hudson aporta su bagaje de conocimiento económico para ayudarnos a vislumbrar el futuro que tenemos por delante. ¿Cómo va a afectar este conflicto a las economías de los países hispanos? Seguramente podemos dibujar dos escenarios, el escenario para España y el de los países hispanoamericanos. España tiene una economía más desarrollada, pero está subordinada y sin la menor capacidad de liderazgo en la Unión Europea, asumiendo ese papel de alumno retrasado. Es de prever que España seguirá a pies juntillas las instrucciones de los burócratas europeos, que a su vez están obedeciendo fielmente las directrices económicas de Estados Unidos. Hudson explica que la Unión Europea no tiene conflictos con Estados Unidos porque no hace otra cosa que sentir en las demandas norteamericanas. Esto quedó cómicamente patente cuando Biden dijo que las sanciones a Rusia iban a dañar la economía europea, pero que ese era un dolor que estaba dispuesto a asumir. Sin palabras. El escenario que se dibuja es muy negativo para Europa y bastante favorable para Estados Unidos. No solo se trata de que Europa debe renunciar a comprar los hidrocarburos baratos de Rusia, sino que va a sustituir el gas ruso por gas licuado mucho más caro que se va a comprar precisamente a Estados Unidos. Aunque sea obvio, es importante resaltar la enorme ganancia que esto supone para la economía americana, que va a ver cómo se disparan sus exportaciones de hidrocarburos. Y no solo eso, Europa Occidental va a disparar sus compras de armas al complejo militar industrial estadounidense, prácticamente el único sector en el que la industria estadounidense sigue siendo puntera, porque en el resto de sectores la desindustrialización es pavorosa. Por último, Estados Unidos sigue siendo un gran productor de cereales y sus exportaciones también se van a ver aumentadas, dado que el trigo ruso y ucraniano, el 25% de la producción mundial, no estará accesible a los países del bloque occidental. El precio de estas categorías de producto, hidrocarburos, armas, cereales, en el bloque occidental se elevará por su mayor demanda, lo que supondrá más ingresos para Estados Unidos, que es el exportador, y mayores costos, mayor pérdida de riqueza para los países de Europa Occidental. Los flujos económicos asociados a estos productos son enormes y el nuevo telón de acero económico hará que se estabilicen, es decir, que estos flujos comerciales se perpetuarán por años o quizá décadas. Como consecuencia, este desequilibrio comercial acabará trasladándose al valor de las monedas, por lo que es de prever una fuerte depreciación del euro con respecto al dólar. Todo esto va a contribuir a hacer a Europa Occidental más pobre y especialmente aún más dependiente y por tanto más vasalla, más sumisa de Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto a los países hispanoamericanos, con economías más débiles y frágiles, desunidos, sin la protección de la pertenencia a un bloque económico mayor, sin el paraguas de lo que podría ser una unión hispana? La fuerte subida de los precios de la energía y de la comida pegará duro en aquellos países que tienen necesidad de importar tanto alimentos como hidrocarburos, como es el caso de varios países hispanos, por ejemplo los centroamericanos. Recordemos además que Estados Unidos ha impuesto políticas en Hispanoamérica para evitar que los países sean autosuficientes en materia alimentaria, para así hacerles más dependientes y por tanto obedientes a su voluntad. Este escenario se va a hacer especialmente difícil para los países que tengan deuda externa en dólares, porque debido a los flujos comerciales el dólar se apreciará frente a las débiles monedas locales. Por tanto, en los trimestres venideros, muchos países hispanos van a sufrir una nueva vuelta de tuerca de la ya conocida estrategia de dominación anglosajona. Según Hudson, muchos países tendrán que escoger entre dedicar su dinero o bien a la alimentación o bien a la energía. Ante esa dicotomía, muchos tendrán la tentación de pedir prestados más dólares para someterse aún más profundamente al modelo de comercio trucado al que fuerza la pertenencia al bloque regional de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional ya está preparando estos préstamos. Como bien sabemos, estos préstamos envenenados llevan siempre aparejadas condiciones especiales. Está claro que en adelante estas condiciones exigirán no comerciar con Rusia y después quizá con China, asentir al robo de los recursos naturales del país, aceptar la penetración de los fondos de inversión en el mercado inmobiliario o en los sectores estratégicos nacionales como el eléctrico. Decíamos antes que Hudson ha trabajado para la inteligencia del Estado Profundo estadounidense, que conoce personalmente cómo operan muchas de esas agencias y sabe el tipo de personalidades que allí se mueven. Por eso Hudson comenta que no le sorprendería que algún país africano o sudamericano jugara el papel de una próxima Ucrania, es decir, que en él se desarrollara un conflicto cruento en el que los ciudadanos de ese país guerrearan como proxys de los Estados Unidos defendiendo con su sangre los intereses estadounidenses contra Rusia o China. En resumen, la situación se aventura extremadamente difícil. El futuro de las naciones hispanas por varias décadas se va a decidir según cómo respondan a esta acción forzada de polarización mundial, de separación regional. Pero las opciones están abiertas.
la genuflexión sumisa a Estados Unidos no es la única alternativa. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de India, que pese a contarse inicialmente entre los aliados de Estados Unidos, se niega a hacer un seguidismo de la estrategia de debilitamiento contra Rusia y, haciendo un análisis de sus intereses socioeconómicos, apunta a que prefiere incorporarse al bloque euroasiático. En todo caso, seamos conscientes de que hoy una nueva y larga guerra fría se inicia. Los países hispanos deberán escoger dónde alinearse en función de sus intereses económicos y buscando su mayor cohesión social. Las decisiones personales de líderes políticos, muy fácilmente corruptibles, deberán estar bajo permanente escrutinio. Con visión de largo plazo, los países hispanos deberían alinearse con aquel bloque que más fácilmente les permita perseverar en la búsqueda de nuestros verdaderos intereses. Nuestros mejores intereses, no lo perdamos nunca de vista, están en avanzar hacia la unidad, hacia la integración de la hispanosfera, hacia la conformación de nuestro propio bloque.